Buenas a todos, un saludo. Soy Javier Moreno y soy el profesor que os está dando el curso de cálculo de estabilidad de taludes con Josué. Ya hemos visto el módulo 1, donde vamos a definir lo que era la definición básica del programa, lo que era la suite de GeoStudio, todos los programas que incluían, qué cálculos podíamos hacer con cada uno de estos programas. Luego habíamos visto en el tema 2 los tipos de versiones que incluye cada uno de estos programas, versión full, que está sin ningún tipo de limitación, versión basic, que tiene unas limitaciones más o menos fuertes, como vimos ayer, pero no demasiado dramáticas, y luego la versión student, que es la que estamos estudiando, que es gratuita, la que estamos viendo, y ya ahí tenemos unas opciones bastante más limitadas, ¿de acuerdo? Luego también vimos el tema 3 del módulo 1, los diferentes tipos de cálculo de estabilidad que son posibles realizar con los programas de cálculo numérico, que bien son el método de los elementos finitos y el método de equilibrio límite, como es el caso de los cálculos con GeoStudio. Y por último, en el módulo anterior, el módulo 1, vimos lo que sería un flujo de trabajo con las opciones de preproceso, que sería introducción de geometría, parámetros de materiales, opciones de programa, que esta inestabilidad va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, formas de cinemática de rotura, etcétera, etcétera. Proceso propiamente en sí, que es el cálculo de los sistemas de ecuaciones que tienen en la discretización de la masa deslizante en rebanadas, y luego el postproceso, que es el análisis de esos resultados. ¿Vale? Pues bien, vamos a empezar con el módulo 2, que sería ya, entrando en lo que es el manejo del programa, la descripción de los apartados más importantes del programa. Y como tema 1 vamos a ver las opciones principales, que es lo que está dentro del menú de Keyline. ¿Vale? Keyline son líneas principales, líneas maestras. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a ver, vamos a arrancar el programa, y lo mejor es ver cómo se empieza con un ejemplo. ¿Vale? GeoStudio, licencia de estudiante, y vamos a seleccionar crear un nuevo proyecto para este análisis. Tendríamos todas estas opciones, vamos a usar el de Slope. ¿Vale? Clicamos en Slope, ¿de acuerdo? Y nos da las opciones que podemos añadir: un cálculo de slope, es decir, de estabilidad, con un cálculo de tensión deformacional previo de sigma, un cálculo de tensiones de Quake, un cálculo de deformación de Newmark, pero nosotros vamos a usar el método de equilibrio límite, como vemos ya varias veces. Seleccionamos el método de equilibrio límite, y esto sería análisis Keyline options, ¿vale? Opciones fundamentales. Y vemos que tenemos una serie de posibilidades, ¿vale? Entonces, lo que nosotros decidamos aquí, en función de las decisiones que tomemos aquí, nos van a enseñar unos menús el programa u otros menús. Vamos a ir viendo, por ejemplo, que podemos tener funciones de distribución de fuerzas entre rebanadas, ¿vale? Funciones de presión de poro, que podemos decir que tiene un cálculo anterior, un cálculo que se ha realizado antes, un cálculo de GeoStudio anterior, un cálculo de otro análisis de GeoStudio, o una línea piezométrica, ¿vale? Estas son las opciones que nos dan. Podemos decir que queremos una línea piezométrica. Vamos a distribuir una línea piezométrica. Veremos luego cómo se mete en otros módulos, veremos cómo se mete y cómo se juega con niveles de agua. Podemos aplicar en estas opciones, al seleccionar línea piezométrica, un concepto que es la corrección por aplicación del nivel piezométrico. Lo veremos lo que es eso. ¿Vale? Está deshabilitado el tema del estudio por el método de Duncan de desembalse. ¿Vale? Podemos hacer otros casos pseudoestáticos, con resistencia sin drenaje, o resistencia, considerar las resistencias drenadas. No vamos a entrar en este caso porque no vamos a hacer estados pseudoestáticos, vamos a hacer un estado normal. Y otro criterio nuevo que introduce los eurocódigos, que es en los criterios de factores parciales de seguridad, ¿vale? Que sería aquí, seleccionaríamos añadiendo pues los del eurocódigo, pues los criterios los que sean. Dice que las cargas permanentes van con un factor de seguridad de 1, los parámetros resistentes van minorados por 1.25, lo que sea. ¿Vale? Nosotros no vamos a entrar en esto, vamos a hacer un cálculo convencional de equilibrio límite. ¿Vale? Otra opción que nos ofrece dentro de settings, pues la siguiente tablilla sería superficie del deslizamiento. Aquí vamos a definir una cosa muy importante, porque el programa no lo puede detectar, si el movimiento se puede dar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Vale?
Cuando tengamos dudas de algún menú de aquí, podemos ir a la opción, como veremos, donde vienen los comandos de ayuda. Luego lo iremos, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo para ver todo esto. Va a ser un talud muy fácil de resolver y vamos a hacerlo que pueda el movimiento ir de izquierda a derecha. Pues nosotros tendremos que marcar de izquierda a derecha. Volveremos más atrás, un poco más adelante volveremos a entrar. Opción de generar superficies de ruptura. Habíamos visto en el módulo 1 que la diferencia entre método de equilibrio límite y método de tensión conformacionales es que el método de equilibrio límite nosotros le vamos a decir que compruebe las 1000 cinemáticas que querramos, las 5000 o la única cinemática, pero él va a comprobar esa cinemática. Puede que no sea la peor la que esté entre esas cinemáticas. Y solamente va a comprobar las que nosotros le digamos, ¿vale? Y le tenemos que decir al programa cómo queremos que genere esas superficies, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas opciones. Aquí solamente nos permite la entrada de estos tipos de generación de superficie que va a comprobar. Como entrada y salida, que es principio. Esto es una forma, a mí no es especialmente la que me gusta, de grid and radius, una rejilla y el radio de tangencia, veremos lo que es. Podemos decir, en otros casos, que sea un bloque especificado, no nos interesa ahora mismo, además está deshabilitada, totalmente especificada, o que coja superficies críticas de un cálculo anterior o de otros casos de geometría, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una opción muy importante que veremos que es la optimización de la superficie crítica. Es decir, decimos por ejemplo que obtenga por una rejilla y radio, pues la peor, le podemos decir que nos optimice la peor que nos la optimice. Veremos lo que es eso, ¿de acuerdo? Aquí tendremos los criterios de optimización. Pues el número de iteraciones, que sean 2000, el factor de seguridad, la diferencia. Veremos en qué consiste esto. ¿De acuerdo? Estas serían las opciones que nos da el programa en la versión estudiante de generación de geometrías de superficies de deslizamiento. ¿Vale? Aquí veremos otra opción que es distribución de factor de seguridad. En este caso no nos deja estudios probabilísticos, con lo cual no nos deja más que un factor de seguridad constante. Nos va a dar, no vamos a poder hacer distribuciones de estadísticas de cohesiones en el terreno para ver cómo afecta el factor de seguridad, o no vamos a poder decir, este suelo no sé si tiene 30, 32 grados, 33 grados, no le puedo decir, hazme un estudio de la distribución de probabilidad mediante una distribución normal y me compruebas qué efecto tiene el factor de seguridad en nosotros andar variando ese ángulo de rozamiento interno. Otra opción importante es las que vienen dentro de la tablilla de avanzados. Este es un aspecto muy importante que es número de rebanadas que vamos a emplear, es decir, la masa deslizante la vamos a dividir entre 2, 10, 25, 30 rebanadas que vienen por defecto, pero nosotros podemos aumentar el número de rebanadas, ¿vale? Con lo cual, supuestamente, tendremos una mayor precisión, sobre todo en masas deslizantes que hay muchos tipos de terreno o el terreno natural tiene está formado por una línea con muchos segmentos, ¿vale? Entonces todo eso tenemos que ayudarle metiendo mayor número de slides, de rebanadas, ¿vale? Mínima profundidad del deslizamiento, es decir, yo le puedo, si tengo un material que yo sé que a mí no me interesan los deslizamientos superficiales, pues puedo decir que me analicen deslizamientos de más de 8 metros, por ejemplo, de 3 metros, pues eso lo marcaríamos aquí, ¿vale? Factores de seguridad de convergencia, criterios, no olvidemos que nosotros lo que estamos resolviendo es discretizando la masa deslizada en unas rebanadas. Esas rebanadas tienen unas hipótesis de fuerzas entre rebanadas, fuerzas normales, fuerzas tangenciales, y hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Bien, tomando momentos, igualando momentos o tomando equilibrio de fuerzas, ¿de acuerdo? Vale, eso será en función del método de resolución que elijamos, ¿vale? Pero eso es una resolución matemática, entonces esa resolución matemática va con un número de iteraciones y con unas tolerancias que están aquí marcadas, ¿vale? Luego tenemos métodos de búsqueda de solución, que puede ser el root o el lineal, ¿vale? Esto normalmente lo dejamos por defecto, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí tenemos el tipo de análisis que va a resolver. Esos sistemas de ecuaciones que habíamos hablado y esas hipótesis que tenemos entre fuerzas entre rebanadas, las, digamos,
las visualizamos o las elegimos aquí. Entonces, como dijimos en el módulo 1, este programa admite solamente no todos los métodos de resolución, sino unos. Realmente admite los principales, ¿vale? El que más se viene usando era el Bishop y el Morgenstern Price, ¿vale? Entonces, tendríamos el Morgenstern Price, el Spencer, que es el Morgenstern Price cuando las fuerzas entre granadas son constantes, una relación constante, el Jumbo, el ordinario, y luego, como dije, en función de una distribución de tensiones, con el sigma, con el estrés, o sea, con el quake, o con el quake con la formación, ¿vale? Tendríamos la elección de hacerla aquí, ¿vale? Otro aspecto importante, vamos a coger estos y vamos a hacer un ejemplito, es dónde podríamos obtener nosotros las ayudas, ¿vale? Pues vamos a ver el programa que ayuda nos da. Y podemos entrar aquí usando los Help Topics, y entonces, como todos los programas, nos va a dar unas opciones para buscar, para ver a qué se refiere con el Morgenstern Price, y estos programas de GeoStudio tienen unos libros que son muy interesantes su estudio, porque no solamente se refieren a maneje usted mi programa, sino dan conceptos de modelización, conceptos de qué es realmente lo que está haciendo el programa. Y hay uno muy interesante, que sería el que tendríais que mirar para saber cómo funcionan estos tipos de programas, que es modelización de estabilidad con Slopin. Y si le damos aquí, entramos al programa, ¿vale? Y tendríamos estas opciones. Este sería el programa, ¿de acuerdo? Fijaos que no es tanto un manual del programa, sino os explica un poco la filosofía de lo que es un programa de equilibrio límite, ¿de acuerdo? Es como mucho más para aprender el programa, o sea, para aprender el fundamento del programa. Fijaros, límite, equilibrio, límite, fundamentos, os hablan de lo que consiste, más que lo que pone en tal casilla significa esto, lo que pone en tal casilla significa otro, ¿vale? Es un manual que es muy, muy interesante. Lógicamente, luego habla de cosas del programa, en qué consiste las opciones, pero está muy bien porque os enseña el fundamento del método, más que, o sea, si os estudiáis este libro, si entendéis lo que dice este libro, podéis usar el GeoSlope, podéis usar el slide, podéis usar cualquier método de equilibrio límite, ¿vale? Vamos a ver, para entrar en faena, hemos visto las principales opciones de K-Line, vamos a entrar en el tema 2, que serían formas de introducción de geometría, puntos y regiones, ¿vale? Y vamos a hacerlo de la forma, yo creo que es más visual, que es hacer un ejemplito. Y un ejemplito es lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos un terreno que tiene un desnivel de 10 metros, ¿vale? Y la excavación está realizada, o el desnivel está con una excavación de 1 a 1, uno horizontal, uno vertical. Es decir, que tendremos 10 metros de desnivel y en horizontal otros 10 metros, porque sale 1 a 1, ¿vale? Nosotros le vamos a poner una geometría. Nosotros tenemos que definirle terreno por debajo del talud, lógicamente, como siempre, ¿vale? Y vamos a definirle 5 metros de espesor de terreno, ¿vale? En total, la geometría va a ser muy fácil, ¿vale? Y vamos a ir metiendo puntos. ¿Qué forma de tener los puntos tenemos? Pues podemos hacer de dos maneras. Podemos entrar directamente escribiendo los puntos, ¿vale? Una opción, el programa tiene varias. Una opción, metemos K-Line, puntos, y vamos a ir tecleando las coordenadas de los puntos. Pues vamos a ir añadiendo. Primer punto, el 0, 0. Añado. Segundo punto, por ejemplo, 25, 0. Siguiente, 25, 5. ¿Vale? Siguiente. ¿Veis que me está generando los puntos que estoy metiendo? ¿Vale? Siguiente punto, 20, 5. Añado. Siguiente punto, 10, 15. Añado. ¡Ay! Me he equivocado. ¿Cómo se puede hacer? Tan fácil como clic encima y corrijo. ¿Vale? Siguiente punto, 0, 15. Ya tendremos todos los puntos.
close. ¿Vale? Vamos a grabarlo. Save file, save as, y ponemos un nombre. Que sea, por ejemplo, módulo 2. ¿Vale? Ya tendríamos nuestro primero. Yo quiero ver los números, pues me iría aquí, esta tecla de identificación de preferencias, le damos aquí y tendríamos todo lo que queremos. Queremos ver los puntos, le damos aquí, point labels, ¿vale? Y veis que pone los puntos. Quiero que los point labels sean más grandes, pues miro aquí, size point label, y en vez de 12 le pongo 14, o le pongo el tamaño que yo quiera, 16, y veré los puntos grandes, ¿vale? Aquí tendríamos los puntos. Podríamos haber accedido directamente aquí. Deshabilito el número o lo pongo, ¿veis? En esta barra de aquí. Ver puntos, etiquetas de puntos, ¿vale? Bueno, pero estos son puntos y nosotros los materiales se los aplicamos a regiones. Regiones 1. Punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4, no comas, punto y coma, 5, punto y coma, 6. Y tendríamos todos, enter, y tendríamos ya formada la región. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra región. Bueno, podríamos haber cometido un error y podríamos haber dicho que me he equivocado y el punto 5 quiero modificarle. Pues tan fácil como la opción de Keyline, Points, me voy a la línea 5. En vez de 10 vamos a poner pues 9 metros, ¿vale? Lo cambiamos y se ha modificado, ¿de acuerdo? Lo que sea. Ahora mismo tenemos una región definida, ¿vale? Otra opción más fácil de hacerlo, bueno, pues sería a partir, podemos borrar esta región, selecciono, la deleteo, la borro, podríamos decir no, yo quiero dibujar una región y le voy con el cursor. Le pongo en la posición del 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, botón derecho, se hace, ¿vale? Y veis cómo lo va montando, ¿vale? Esto sería una opción. Otra opción, yo quiero crear, imaginemos, material tipo 1, material tipo 2, porque hay dos estratos. Pues vamos a cortar esta región, split, veis ese cúter, la selecciono, marco un punto, y hago así, y me ha cortado. Ya tengo dos regiones, la superior y la inferior. ¿Cómo puedo ver las regiones? Puedo seleccionarlas con el botón de seleccionar, ¿vale? ¿Veis? Ya tengo dos regiones. Puedo decir, ¿dónde podré decirle que me pinte qué número de región tiene? Voy al botón de antes, ver preferencias, y voy región labels, ¿vale? Entonces, puedo decir esto y cuando tenga el material asignado, me pondrá el material, la región. ¿Vale? Vamos a hablar de asignar materiales, ¿vale? Estábamos viendo formas de introducir la geometría por puntos y regiones, ¿vale? Hemos asignado por puntos, hemos aplicado luego las regiones. Podríamos ir directamente a dibujar una región sin puntos previos, es decir, que puedo hacer esto aquí. ¿Vale? Puedo hacer la región así. Es ignorante y no exige porque no conoce. Entonces le puedo prender una mierda. Vamos a borrarla. Edit, mundo. Está señor. No sé cómo. ¿Vale? Tendríamos dos opciones. Por puntos, como hemos visto antes, Keyline Points, o pintando directamente los puntos, que es Draw Points, o de teclear los puntos, y que ya todo el mundo los conoce, que quiera, ¿de acuerdo? Borrándolos, es decir, clico los puntos, bien Keyline Points o Draw Points, o directamente lo que puedo hacer yo es dibujar las regiones. Fijaos que yo estoy apoyándome en una rejilla, en una grid, ¿vale? Me estoy apoyando en la grid porque la tengo habilitada aquí, ¿vale? Snap Grid. Le puedo decir que no me ponga, hago zoom, no me ponga el punto donde yo quiera, sino que tenga que estar ajustado a la grid. Draw regiones. ¿Veis? Si yo clico en medio de unos puntos de grid, no, me engancha, me pone el punto en uno y lo tiene que ajustar a la rejilla, ¿vale? Yo si lo intento poner punto intermedio, no, o a uno o a otro se van las rejillas.
¿Yo puedo modificar esa rejilla? Sí, lo puedo modificar aquí o set grid. Y digo, pues yo quiero que los puntos de la rejilla en X estén separados cada 0,5, igual que en Y, 0,5. Close, y veis, es una rejilla mucho más tupida. Y aquí abajo, ahí abajo me ha puesto que la rejilla me la ha ajustado a 0,5. ¿De acuerdo? Y yo puedo decir rápidamente, clico aquí y ya puedo poner el punto que sea. Y si miro los puntos 11, 12 y demás, ya no me ha ajustado a valores enteros. Me ha ajustado a donde yo he clicado. ¿De acuerdo? Como podríamos borrar estos puntos, por ejemplo. Selecciono esos 4. Y ya los tengo borrados. ¿Vale? Pues ya hemos visto cómo el punto 2, introducción de geometría por puntos y por regiones. ¿Vale? Siguiente aspecto importante. Empleo de bocetos, flechas, curvas auxiliares, etcétera, etcétera. Esto es algo que suele ser bastante útil, que son líneas, bocetos, cosas que pintamos que no tienen por qué, o sea, no intervienen en el cálculo, pero nos sirve mucho a nosotros para ver, para realizar el dibujo o para poner cosas que nos interesen. Por ejemplo, si yo sé que aquí voy a tener un inclinómetro, ¿vale? Pues yo puedo pintar una línea. Es una línea que no va a intervenir en el dibujo, en el cálculo. Va a aparecer solamente. Es como un sketch, una línea que he pintado. ¿Vale? Pues puedo tener aquí un sketch, aquí, una línea, si vamos a Shift, ¿vale? Y tendría esta línea. ¿Vale? He pintado una línea en vertical. ¿De acuerdo? Tendría esa línea. Si yo quiero pintar una línea con un grosor superior, selecciono esto aquí, la geometría que quiera, vertical, ahí, y me la ha puesto. Pues, ya os digo, esa línea o un grosor intermedio, ¿vale? La que sea. No va a intervenir en el cálculo, simplemente nos sirve para tenerla en cuenta nosotros, ¿vale? Porque vamos a hacer referencia a que ahí vamos a poner una pantalla de pilotes o hay un inclinómetro, o sea. ¿Cómo conseguimos borrar una línea? Pues muy fácil. Seleccionamos modificar objetos, clicamos el objeto, vemos que lo hemos seleccionado y, por ejemplo, delete y él está borrado. ¿Vale? Delete. ¿Vale? Otra opción que podemos hacer, usar esta modificación de objetos es dibujamos un sketch, ¿vale? Aquí lo tenemos aquí. Dibujamos un sketch que pueden ser, vamos a pintar una línea, una flecha, ¿vale? Esta sería una flecha. Es decir, material superior y pondríamos los parámetros que queremos. Por ejemplo, aquí, sketch text. Lo clicamos aquí y ponemos material superior y lo ponemos aquí. Y aquí vamos a poner material inferior. ¿Vale? Ponemos aquí material inferior. ¿Vale? Le ponemos aquí. Hecho. Borramos el que nos hemos equivocado. Suscribimos y este lo movemos y ponemos otra flecha, ¿vale? Ponemos una flecha, material superior, ¿vale? Y este punto ha quedado muy arriba, este letrero, pues lo ponemos así. Son carteles. Podemos hacer trozos de arco, ¿vale? De aquí a aquí. ¿De acuerdo? Porque nos interesa marcar una cinemática. No estamos definiendo cinemáticas de rotura, estamos simplemente dibujando, ¿vale? O podemos poner unas líneas, o sea, unas flechas dobles para indicar que de aquí a aquí. Y ahora ponemos un cartel que decimos que hay 9 metros. Lo ponemos aquí. ¿De acuerdo? Podemos ponerlo más fino. Esto es simplemente ya decorar. ¿Vale? Pero ayuda. ¿De acuerdo? Vamos a borrar todo esto. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Un aspecto importante que siempre es muy útil es en los cálculos, para ver si nos estamos equivocando de tamaños y de inclinaciones y demás, es definir unos ejes, pintar unos ejes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues para pintar los ejes
lo ponemos aquí. Clicamos el simbolito de los ejes, ¿vale? Y ponemos títulos, distancia, elevación, ¿vale? Ahora lo vamos a ir modificando. Y clicamos la parte inferior izquierda y hacemos como un rectángulo donde van a ir los ejes encajados, ¿vale? Y aquí tenemos todas las opciones que queramos. No, quiero que el eje X aparezca en el 0X y el eje Y en el 0. ¡Pum! Me lo está ajustando, ¿de acuerdo? Y que llegue a, como máximo, el eje X hasta, por ejemplo, hasta 25 metros. ¿De acuerdo? Y el eje Y que llegue hasta 18. Y lo estamos ajustando, ¿de acuerdo? Y quiero, ¿vale?, que ponga no solamente el eje vertical izquierdo, ¿vale?, sino que quiero que ponga el vertical derecho. ¿Para qué? Porque muchas veces cuando pongo los dos me viene muy bien para trazar horizontales, ¿vale? Y que el tamaño de la fuente sea 14 y que ponga, quito eso y ponga altura y paréntesis en metros, ¿vale? Y aquí lo mismo, y me pone altura en metros. Y el eje horizontal que ponga, por ejemplo, distancia en metros, ¿vale? Ya tendríamos nuestros ejes. Y yo, cuando tenga este cálculo realizado, podré medir, realmente este talud iba de la cota, vamos a quitarle los puntos, las leyendas de los puntos, que sería aquí, y puedo quitar incluso que no se vean el punto físico. Veis que si le doy aquí ya no veo ni los puntos, ¿vale? Pues puedo ver, pues, que tengo un terraplén que va de una cota 15 hasta una cota 5, es decir, que son 10 metros, que es con estas taludes, con estas inclinaciones, lo tendría mucho más definido, ¿vale? Altura. Ahora, por ejemplo, queremos modificar la escala, no la escala, sino la graduación del eje horizontal, el eje de las abscisas, el eje X, pues no queremos que vaya saltando de 5 en 5 metros, pues iríamos aquí, hemos definido los ejes y decimos que no sea el salto automático, incremento, sino que sea, por ejemplo, cada 2 metros. Y el eje de los verticales que sea cada 2 metros, por ejemplo, y tendríamos ya todo cada 2 metros. Claro, lógicamente no podemos llegar al máximo de 25 de 2 en 2. Pues tendríamos que ponerle a 26. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto sería la forma de tener definido la geometría, poder entrar en una geometría, ¿vale?, y ponerle unas acotaciones, unos parámetros. Vamos a definir, estos carteles son fijos, esos carteles va a poner siempre material superior. A mí a veces que no me interesa que ponga material superior, sino que me interesa que ponga el nombre del material. El nombre que yo puedo modificar o las propiedades resistentes del material que yo, si las modifico, que me vaya actualizando el cartel, que no sea un cartel fijo. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir un material. Keyline, materials, añadimos uno, vamos a poner un nombre que sea suelo superior. Suelo superior. Tipo de modelo, Morculón. Peso específico 20. Presión vamos a poner 10. 30 grados. Color, rosa, amarillo. Y añadimos un suelo que se va a llamar suelo inferior. Aquí, perdón. Suelo inferior. Tipo Morculón. Vamos a ponerle 22. Una posición de 30. Y una phi de 32. Y vamos a cambiar el nombre y el color y vamos a ponerle este azul. Este es intenso, demasiado intenso. Este azul, ¿vale? Hemos puesto el color que hemos querido. Close. ¿Cómo aplicamos los de la lista de Keyline materiales que hemos creado? Vamos a ver cómo se lo aplicamos. Botón aquí, aplicar materiales, asignamos al de arriba suelo 1 y veis que pone suelo superior, y el de abajo clicamos suelo 2 y suelo inferior. ¿De acuerdo? Acordaos que nos aparece el nombre del suelo porque le tenemos aquí definido que nos aparezca la region numbers o con el número o con el material number, material name o
la región, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a quitar que no nos ponga nada. ¿Por qué? Porque vamos a incluir unos nombres que sean variables, unas etiquetas variables. ¿Cómo lo haríamos? Pues entramos aquí, Sketch Test, y antes teníamos un valor constante, 9 metros, material superior. Ahora vamos a cambiarlo. Y le vamos a dar, bueno, vamos a borrar esto, suprimimos, Insert Field, ¿vale? Y vamos a poner materiales avanzados. Vamos a materiales avanzados y nos vamos a veis todas las opciones que tenemos, tanto de tipo de cálculo, longitud de qué unidades estamos hablando, nombre, método de cálculo, superficie, por el método de vector de superficie, geometría, ¿vale? Puntos, regiones, tenemos todo, y nos iríamos, por ejemplo, a name, model, lo que queramos, ¿vale? Entonces, podemos hacer que, pues, por ejemplo, nos inserte, y debe insertar, el que nos podría insertar, de ese suelo, lo movemos y lo ponemos en su sitio, o lo dejamos aquí, vamos a probar, vamos a ponerlo aquí arriba, vamos a decir una flecha, por ejemplo, esta misma, que está aquí, para ver cómo se puede modificar, la cambiamos de posición, así. Esta flecha, la conseguimos, la borramos y ponemos otra. Una flecha aquí. Y decimos que este suelo se llama suelo inferior, modelo Morculón, peso específico, cohesión, phi. Podemos editarlo. ¿Veis? Si yo ahora, es importante, voy a borrar este texto de aquí, material superior. Si yo modifico las propiedades de ese suelo inferior, ¿vale? Bueno, perdón, tengo el nombre cambiado, ¿vale? Pero da igual, pero lo estamos viendo. Si yo cambio aquí, en vez de phi 32, le pongo phi 33, ¿vale? Automáticamente ha cambiado el valor. Si pongo cohesión 33, automáticamente, y ya así me doy cuenta de los parámetros que estoy usando de resistencia. Esto porque es muy útil, porque yo no hago solamente un cálculo de estabilidad, hago con el mismo modelo, voy ajustando los parámetros de resistencia hasta que obtengo, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis y demás. ¿De acuerdo? Entonces es muy útil poner nombres variables en función de los parámetros resistentes, ¿vale? O sea, no solamente estamos viendo este sketch de líneas, de nombres fijos, ejes, nombres de los, digamos, nombres de los ejes y demás, sino que podemos ver parámetros resistentes, textos variables, ¿vale? Sería empleo de bocetos, flechas, curvas auxiliares, y habríamos visto con esto el tema 4, textos variables, nombres del fichero, propiedades de materiales, metodología, resultados. Es decir, hemos puesto estos nombres variables, pero yo podría poner que este fichero, voy aquí, lo borro y digo que quiero poner insert field, avance, por ejemplo, puedo decir file name, inserto, y yo sé que el fichero va a quedar impreso, que se llama file name, ejemplo módulo 2gc, gsz, que es, le voy a insertar insert field, le voy a decir, por ejemplo, que esto no me interesa, análisis setting, le voy a decir que la superficie, el movimiento, por ejemplo, inserto, le clico que va a ser de izquierda a derecha. Luego esto, yo una costumbre que tengo es voy clicando, voy viendo cómo va saliendo y a partir de ahí borro todo y me quedo con el definitivo, ¿vale? Insert field, y otra cosa, por ejemplo, opción de superficie, deslizamiento, ¿vale? Que sería brizas medios, ¿de acuerdo? Borro todos estos, como os he dicho antes, este lo borro y este. E incluso le puedo seleccionar, lo edito y digo, pues quiero que sea de color el texto rojo, ¿vale? Y que sea con este color. ¿Ok? Vale, tendríamos. ¿Por qué? Porque yo, ya os digo, cuando hago un cálculo de estos, no hago uno, hago
opción 1, hipótesis 2, hipótesis 3, que si parámetros resistentes, que si hay retaluzado, que si he metido una pantalla de pilotes, todas esas opciones me van generando una serie de ficheros. Entonces, cuando yo tengo para presentar un informe una salida gráfica, vale, no hay problema. Cuando tengo 15 hipótesis, me interesa saber qué fichero, cómo se llama el nombre, qué hipótesis de cálculo he considerado, que si era de izquierda a derecha, qué range and radius, ¿vale? Y los parámetros resistentes de material, que no me haya equivocado. Si los pongo con etiquetas fijas, lo que ocurre es que no voy a saber si el cálculo realmente era adecuado, ¿vale? O he cambiado los parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto ya hemos visto, en el módulo de hoy, hemos visto las opciones principales, repasaremos en otros módulos cuando empecemos a entrar cinemáticas de rotura, introducción de geometrías sencillas, puntos y regiones, empleo de bocetos, flechas y curvas auxiliares, ¿vale? Para señalar, para poner inclinómetros, la posición, para todos estos fenómenos. Un ejemplo muy típico es cuando yo quiero reproducir una cinemática en concreta, pues a lo mejor me interesa hacer una polilínea y decir que mi cinemática vaya por aquí, la marco así, ¿vale? Yo digo que se ha producido esta rotura, lo que quiero, y quiero ver si mi rotura se asemeja a estos valores, lo que sea, es como sketch, son ayudas de dibujo, ¿vale? Y luego textos variables, que son muy útiles cuando queremos hacer el nombre del fichero y sobre todo las propiedades de los materiales, metodología y resultados, porque una de las opciones que podríamos poner aquí es que nos imprima el factor de seguridad, ¿vale? Pues con todo esto lo dejamos como módulo 2 y en el siguiente módulo, módulo 3, vamos a meter las opciones, vamos a ver las opciones de cinemática de rotura que tenemos, las entradas y salidas, cuadrícula y radio y otras disponibles en otras versiones.